Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la etiqueta, donde exploramos la neurodiversidad desde una mirada humana y técnica. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo basado en materiales especializados sobre el paradigma de la neurodiversidad, la doble excepcionalidad. Y hoy vamos a arrancar destruyendo un mito gigante. Uy, a ver. Sí, algo que, le va a incomodar a más de uno. Y es la idea de que nacemos con un cerebro, entre comillas, normal. Ah, claro, la famosa normalidad. Exacto. Según las ideas revolucionarias del Dr. Nick Walker, que, son la base de lo que estamos analizando en esta charla, lo que llamamos normalidad no es biología. No. No, es pura actuación. Es literalmente una ficción social. Y la misión que tenemos hoy al desempacar todo este material es entender que la diversidad mental no es bajo ningún punto de vista un problema que debamos resolver. De acuerdo. Es el motor creativo más poderoso que tiene la humanidad, sin exagerar. A ver, frena un segundo ahí. Sí, dime. Entiendo que la diversidad es positiva, totalmente. Pero pongámonos un ratito en los zapatos de quienes estamos, digamos, en la trinchera del día a día. Claro, en la práctica. Exacto. Como educadores en un aula, o no sé, como padres o madres preocupados. Desde un punto de vista puramente biológico o médico, ¿no existe acaso un promedio estadístico en el desarrollo neurológico? Entiendo por dónde vas. Es que me cuesta un poco tragar la idea de que separar un promedio de esta falacia de lo normal sea tan sencillo, ¿no? O sea, ¿cómo justifica Walker que no hay un cerebro normal? Mira, es una distinción brillante y, fíjate, súper necesaria. Claro que existen promedios estadísticos en la biología. Ajá, como la altura promedio o cosas así. Exacto, el color de ojos más común en una región, por ejemplo. Pero el gran error matemático y filosófico del modelo médico tradicional, que, es el que ha dominado nuestras instituciones por siglos. Sí, lamentablemente. Es tomar ese promedio estadístico y elevarlo a la categoría de ideal biológico. O sea, asumen que lo más común es lo correcto. Tal cual. El modelo antiguo asume que si la mayoría de los cerebros operan de una cierta forma, pues esa forma es la sana. Claro. Entonces, si un niño procesa la información de manera diferente, el modelo médico lo mira inmediatamente a través de la lente del déficit. Sí, buscando el problema. Exacto. Buscan la etiqueta de un supuesto trastorno o una enfermedad para intentar aplicar una cura. Para acercarlo a esa normalidad imaginaria, digamos. Exactamente eso. Pero Walker nos demuestra con su trabajo que la neurotipicidad no es una configuración cerebral innata con la que alguien nace. Ah, no. No, es un comportamiento aprendido. Es como un guión invisible que se nos entrega desde que somos pequeños, ¿no? Sobre cómo debemos sentarnos, cuánto contacto visual debemos hacer, cómo debemos reaccionar a un estímulo. Uf, sí, todo está pauteado. Todo. Es una actuación para cumplir con las normas sociales de una cultura específica. Y algunas personas tienen una neurología que les permite ejecutar esa actuación con relativa facilidad. Y otras simplemente no. Exacto, y otras no. Cuando rompes ese mito, pasas directamente al enfoque neuroafirmativo. Este enfoque no ve un error que deba ser reparado. Ya. Ve una variación natural de la biodiversidad humana. O sea, ve una identidad que merece validación y soportes reales, no curas. ¿Sabes? Esto me hace pensar muchísimo lo que pasa en el aula. A ver, cuéntame. Es que es como observar la biodiversidad en la naturaleza. Fíjate, imagina que estamos gestionando un bosque inmenso. Ok. Y de repente nos encontramos con un helecho espectacular, antiguo, súper complejo. Pero nosotros llegamos con nuestra planilla de evaluación escolar o médica diseñada exclusivamente para manzanos. Claro, y empezamos a medir cuántas manzanas da el pobre helecho. Exacto. Y como da 0 manzanas, evidentemente, pues anotamos en su expediente que tiene un déficit severo de producción frutal. Uf, qué fuerte analogía, pero es real. Sí. Y luego creamos un plan de intervención intensivo. Lo podamos, le cambiamos la tierra y al final nos frustramos muchísimo porque sigue sin haber manzanas y el helecho simplemente se marchita. Se apaga, totalmente. Una variación natural, y esa biodiversidad es tan evidente hoy en día. ¿Por qué diablos nuestros sistemas educativos y corporativos gastan cantidades obscenas de energía intentando meter a todos en el molde del manzano? Pues, te lo resumo en 2 cosas. Por la eficiencia a corto plazo y por la comodidad de la estandarización. Ah, la maldita eficiencia. Sí,
porque diseñar un sistema industrial que trate a todos los individuos como piezas intercambiables en una línea de montaje es administrativamente hablando mucho más barato y rápido. Requiere menos recursos, claro. Exacto. Requiere menos imaginación, menos recursos individualizados y mucho menos esfuerzo institucional. Ya. Pero, y ojo aquí, la factura de esa falsa eficiencia alguien la termina pagando. Y aquí es donde entramos en el costo oculto y devastador que sufren las neurominorías todos los días. Me imagino que te refieres a, digamos, al costo fisiológico y emocional de mantener ese guión de normalidad que mencionabas antes, ¿no? Así es. Y no estamos hablando de un simple cansancio al final del día. Es lo que técnicamente se conoce como masking o camuflaje social. El famoso masking, sí. Exacto. Para entender cómo funciona esto a nivel cerebral, piensa en la diferencia entre un procesamiento manual y uno automático. Ok. Una persona cuya neurología, digamos, se alinea bien con las expectativas sociales procesa su entorno de forma automática. Sin pensarlo mucho. Sin esfuerzo. Fluye. Pero cuando tú obligas a un individuo de una neurominoría a encajar, esa persona tiene que usar su corteza prefrontal para calcular manualmente cada interacción social. ¡Wow! O sea, un sobreesfuerzo mental constante. Sí, tienen que pensar activamente cosas como, ¿estoy mirando a los ojos el tiempo adecuado? O sonreí en el momento correcto. Eso. O estoy moviendo mis manos de una forma que los incomode. Básicamente están corriendo un software de emulación súper pesado todo el tiempo en su cabeza. Esa es la descripción perfecta, de verdad. Están emulando un sistema operativo ajeno. Y a nivel puramente fisiológico, esto genera niveles crónicos de cortisol. Estrés puro. Estrés crónico. Mantener a raya tus instintos naturales de movimiento o tu regulación sensorial mantiene a la amígdala en un estado de alerta que no para nunca. ¡Qué agotador! Obligarlos a enmascarar su verdadera naturaleza solo para que el resto del mundo no se incomode, genera un trauma profundo. Genera el burnout autista, por ejemplo. Claro. Ansiedad severa, depresión y una desconexión total con su propia identidad. Pero aquí es donde, mira, te tengo que hacer de abogada del diablo de nuevo. Adelante, dime. Poniéndome la gorra, no sé, del padre o cuidador que actúa desde el amor absoluto, pero también desde un miedo profundo. Es súper comprensible. Claro, como padre uno sabe que el mundo allá afuera no es una utopía comprensiva. El mundo real es duro. Sí, muy duro. Entonces, a veces les enseñamos a nuestros hijos a camuflar ciertos comportamientos pensando que les estamos dando, digamos, armaduras para sobrevivir allá afuera. Pensamos algo como, bueno, si no le enseño a disimular esto en la entrevista de trabajo, lo van a destrozar. Totalmente. Es el instinto de protección. Exacto. Entonces, ¿cómo encontramos el punto medio? O sea, ¿cómo brindamos soportes para que tengan autonomía social sin obligarlos a una actuación que, como dices, les destruye el bienestar interno? Mira, esa es una tensión genuina, y estoy seguro de que es probablemente el mayor dolor que enfrentan las familias hoy en día. Sin duda. Pero Walker, en este análisis profundo que estamos haciendo, nos empuja a darnos cuenta de que la respuesta no está en cambiar al individuo para que sobreviva a la sociedad. Entonces, Está en entender por qué la sociedad necesita desesperadamente dejar de mutilar a estos individuos. Y esto nos lleva a un concepto monumental en su trabajo, que es el neurocosmopolitismo. neurocosmopolitismo. Suena como a ciencia ficción, fíjate. Suena complejo, sí. Pero asumo que tiene paralelos con cómo entendemos las culturas hoy en día, ¿o no? Exactamente. Le diste el clavo. Piensa en el cosmopolitismo cultural. Hoy entendemos, o bueno, al menos aspiramos a entender que ninguna cultura es inherentemente superior a otra. Claro, nos nutrimos de la diferencia. Sabemos que un equipo de trabajo o una sociedad entera se enriquece muchísimo cuando combinas diferentes raíces, diferentes idiomas y perspectivas históricas. De acuerdo. Nos negamos a la idea de que todos deban, digamos, asimilarse a una única cultura monolítica, porque sabemos que eso empobrece a la humanidad. Nos quita color, nos quita riqueza. Exacto. Bueno, Walker exige que apliquemos exactamente ese mismo nivel de sofisticación a la diversidad neurológica. No estamos brindando soportes a las neurominorías por pura lástima, o como un acto de caridad para que pobrecitos aguanten el mundo real. Sino porque si los obligamos a actuar como el resto, nos perdemos de lo que realmente pueden aportar. Ese es el punto crítico. Todo esto se trata de la sinergia creativa. Sinergia creativa. Me gusta ese término. Sí,
Fíjate en esto. Si tú tienes un problema complejo a nivel global, no sé, un desafío tecnológico o un problema logístico gigante, y pones a 20 personas con el mismo tipo de procesamiento cognitivo en una sala, Van a pensar igual. van a llegar exactamente al mismo punto ciego. Pero cuando conectas una mente que procesa información de forma hiperdetallada y en red, con una mente que piense en estructuras abstractas masivas. Wow. Chocan de buena manera. Exacto. La fricción inicial de comunicarse genera soluciones que ningún cerebro individual habría podido imaginar por sí solo. Esa es la sinergia. Entiendo perfectamente. Es que pretender que todos piensen igual solo para evitar fricciones sociales es como querer formar una orquesta sinfónica utilizando únicamente flautas. Me gusta mucho por dónde vas. Desarrolla esa idea. Bueno, digo, si estandarizas todo, puedes tener a los 100 mejores flautistas del mundo subidos en un escenario. Y sí, va a sonar afinado, limpio, súper predecible. Muy bonito, pero plano. Exacto. Pero te estás perdiendo los metales, la percusión, la profundidad increíble de los violonchelos. Te pierdes la majestuosidad de una sinfonía real que nace de la diferencia. Totalmente. Y el problema del modelo antiguo no es solo que ignora a los violonchelos y los deja fuera. ¿Qué hace entonces? Es peor aún. Agarra a los músicos que tocan el violonchelo, los sienta a la fuerza en la sección de vientos y les exige que soplen las cuerdas del instrumento como si fuera una flauta. ¡Qué locura! ¡Los destruye! No solo no suena bien, sino que arruina el instrumento físicamente y destroza la autoestima del músico. Y volviendo a tu preocupación como madre sobre el mundo real. Sí, Cuando aplicas de verdad el enfoque neuroafirmativo, los soportes cambian completamente de significado. ¿en qué sentido? A ver, explícame eso. En que el soporte ya no es una muleta médica para compensar un supuesto defecto. El soporte es, digamos, el puente que les permite tocar su propio instrumento en la orquesta. ¡Qué bonito eso! Preparar a alguien para el mundo bajo este nuevo paradigma no es enseñarle a actuar como flauta, es enseñarle a afinar su violonchelo, darle el vocabulario necesario para defender su dignidad y sobre todo enseñarle a exigir la silla y el atril adecuados para aportar su sonido a la humanidad. ¡Uf! ¡Qué replanteamiento tan potente! O sea, pasamos de una lógica clínica de reparación de daños a una lógica de construcción de puentes. Exacto. Ahora, si aceptamos esta premisa y entendemos que de verdad necesitamos la orquesta completa, el material nos arroja un abismo que, te confieso, me dejó pensando horas y horas. A ver, dime. Y es el cuestionamiento a las propias etiquetas que nosotros mismos usamos para defender a las neurominorías. Sí, bueno, es que allí estamos entrando ya en la zona más vanguardista y provocadora de la teoría de Walker. Sí. Él lanzó una advertencia muy seria, muy profunda, contra lo que él denomina el neuroesencialismo. Ok, vamos a definir neuroesencialismo porque suena a que nos estamos contradiciendo, ¿no? O sea, ¿no estábamos recién celebrando la identidad neurodivergente? Lo estamos haciendo, pero fíjate, el neuroesencialismo es esa trampa en la que caemos constantemente, incluso dentro del propio movimiento de la neurodiversidad. ¿Qué trampa? La de agarrar una etiqueta clínica, sea autismo, dislexia, TDAH, y convertirla en una caja de hierro fundido. Ah, ya entiendo, como que te encierras ahí. Es la tendencia a asumir que esa categoría es una esencia estática, un destino fijo e inamovible que ya viene trazado desde el nacimiento. Y Walker dice, a ver, sí, estas categorías describen configuraciones neurológicas que son reales. Sí, claro. Pero la mente y el cuerpo humanos son infinitamente más plásticos y personalizables de lo que nuestra obsesión con las etiquetas nos permite ver. Personalizables. A ver, quiero entender el mecanismo biológico detrás de esto. ¿A qué nivel estamos hablando de alterar la mente? Bueno, al nivel literal de crear nuevas vías neuronales y modificar la estructura física del cerebro a través de la experiencia repetida. ¡Wow! La neurociencia ya nos ha demostrado hace rato que las prácticas sostenidas cambian nuestra biología. Walker menciona estudios que son fascinantes. Por ejemplo, el famoso caso de los conductores de taxi en Londres. Ah, sí, he escuchado algo de eso. Tienen que memorizar miles de calles, ¿verdad? Exacto, es una locura. El examen se llama The Knowledge y les toma años de estudio intensivo. Me imagino. Y bueno, cuando los neurocientíficos escanearon los cerebros de estos taxistas, descubrieron que el hipocampo posterior, que es la parte del cerebro asociada con la memoria espacial, Había crecido. había crecido físicamente. Había alterado su volumen de manera súper significativa solo por la práctica de navegar ese laberinto urbano todos los días.
Qué impresionante la plasticidad del cerebro. Es brutal. Walker también menciona cómo años de meditación profunda o prácticas somáticas como las artes marciales alteran literalmente la forma en que el cerebro procesa el estrés, el espacio y la propia identidad. Claro. Entonces él dice, si las calles de Londres pueden modificar la estructura física de un cerebro adulto, imagínate lo que podemos hacer con la mente si la cultivamos de manera intencional. Él llama a este proceso neuroqueering. Neuroqueering. Exacto. Es el acto consciente de, digamos, rechazar la normalidad obligatoria e invertir energía en cultivar los potenciales más extraños, únicos y divergentes de tu propia mente. O sea, potenciar tu diferencia. Es romper intencionalmente el caparazón de lo que la sociedad espera de ti. A ver, frena ahí de nuevo, porque aquí te tengo que lanzar una crítica un poco más pesada. Venga, dispárame. Entiendo la belleza de la neuroplasticidad y suena sumamente liberador en teoría. Pero vamos a la realidad legal y social de hoy. Ok. Muchas familias pasan años de agonía en el sistema médico, saltando de especialista en especialista, viendo a sus hijos sufrir sin entender el por qué. Sí, el famoso viacrucis del diagnóstico. Exactamente. Y el día que finalmente reciben una etiqueta formal, un nombre para lo que están viviendo, fíjate que no sienten que los encierran en una caja. ¿Sienten alivio? Sienten que les lanzan un salvavidas, les da una comunidad de pares. Y lo más importante de todo, las etiquetas en nuestro sistema actual son literalmente la llave maestra para acceder a derechos, recursos y acomodaciones en el colegio. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de desprendernos de las cajas o de cuestionar estas etiquetas sin arriesgarnos a perder esas herramientas de defensa que tanto sudor han costado conseguir? Mira, es un punto crítico y absolutamente válido. Y ojo aquí, que el propio Walker no ignora esta realidad para nada. De hecho, en sus escritos, él abraza abiertamente la utilidad comunitaria y política de los diagnósticos. Ah, qué bueno saberlo. Él mismo se identifica como autista. Escribe desde esa identidad y valora muchísimo el poder de la comunidad que se organiza bajo ese estandarte. Ya. No está sugiriendo que quememos los manuales de diagnóstico mañana y dejemos a las familias sin herramientas legales. Lo que está haciendo es elevar el nivel de la conversación sobre ¿para qué usamos la etiqueta? Ok, ¿y cuál sería entonces la relación, digamos, sana con una etiqueta clínica? Sería pensar en la etiqueta como un mapa inicial del territorio, no como una prisión de máxima seguridad. Un mapa. Piensa en esto. Si estás perdido en el medio del bosque oscuro, encontrar un mapa que te diga, mira, tienes un estilo de procesamiento autista, es un alivio inmenso. Te ubica. Te explica por qué el sol te molesta más que a otros, o por qué necesitas ciertas rutinas para funcionar. Es un soporte vital para entender tu línea base y, como decíamos antes, exigir que no te traten como un manzano si en realidad eres un helecho. Claro, te da argumentos. Exacto, pero una vez que tienes el mapa y entiendes el terreno, tú decides hacia dónde caminar. Es decir, que el diagnóstico es el piso, no el techo. Esa es la metáfora perfecta. La advertencia contra el neuroesencialismo es justamente para que no permitas que la etiqueta se convierta en la historia completa de quién eres o de lo que puedes llegar a ser. ¡Qué liberador suena eso! Si naciste con un estilo neurocognitivo particular, excelente, ese es tu punto de partida. Pero a partir de ahí, usando tus intereses profundos, tus pasiones, prácticas como la meditación, el arte, el movimiento corporal, tú tienes el poder de modelar tus propias vías neuronales. ¡Wow! La etiqueta te defiende en el juzgado y en la escuela, sí, pero tu capacidad de personalizar intencionalmente tu mente es lo que te otorga libertad real. ¿Sabes que eso cambia por completo el clima emocional en una familia o en un aula? ¿Verdad que sí? Sí, nos arranca de raíz esa sensación de fatalismo que muchas veces impregna el antiguo modelo, donde escuchar un diagnóstico se siente como recibir una sentencia estática de por vida. Un peso enorme. Exacto. Y pasas del famoso «mi hijo es así y esto es lo que hay» a una visión de «mi hijo procesa el mundo de esta manera fascinante». Ahora, ¿qué herramientas le damos para que expanda su propio universo? Y eso se traduce directamente en bienestar. Bienestar profundo y real. Porque la energía que antes se desperdiciaba tratando de arreglar supuestos déficits O en el masking. o tratando de sostener el agotador camuflaje social,
Ahora toda esa energía se redirige hacia el desarrollo personal. Imagínate. Imagina el impacto psicológico para un joven de una neurominoría cuando su entorno deja de preguntarle por qué no puede ser como los demás. Y empieza a decirle, tu manera de ver el mundo es necesaria, vamos a descubrir hasta dónde puedes llegar con ella. Es literalmente recuperar la dignidad. y si conectamos todos los hilos que hemos tirado hoy sobre la mesa, creo que la misión queda clarísima. Así es. Nuestro rol, sin importar si estamos frente a un salón de clases, gestionando una empresa o criando en casa, no es ser auditores de la normalidad. Ni policías de las etiquetas. Exacto. Nuestro trabajo es ser constructores de ese neurocosmopolitismo, reducir la fricción innecesaria, brindando verdaderos soportes y, sobre todo, celebrar esta biodiversidad humana, porque, como decías al principio, es la única forma en que la humanidad va a resolver los problemas del futuro. Totalmente. No necesitamos más flautas tocando la misma nota aburrida. Necesitamos la orquesta completa. Así de simple. Y bueno, para ir cerrando este análisis tan profundo de hoy, me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento final provocado por todo el trabajo del Dr. Walker. ¡Excelente! Un pequeño giro de tuerca para que se lo lleven y lo mastiquen en los próximos días. Históricamente nos han entrenado para mirar nuestro cerebro, o el de nuestros hijos, y preguntarnos ansiosamente, a ver, ¿en qué categoría encajo? ¿Cuál es mi etiqueta exacta? Sí, la eterna búsqueda de la caja. Pero si el cerebro es tan increíblemente plástico, y si la normalidad es solo un invento de la sociedad, la pregunta que realmente va a redefinir nuestro futuro es otra. ¿Cuál es esa gran pregunta? La gran pregunta es, ¿cómo queremos cultivar intencionalmente nuestra mente, tratándola como un lienzo creativo en constante evolución para aportar algo único e irrepetible a este mundo? Esperamos que este análisis haya transformado tu mirada tanto como la nuestra. Recuerda que este es un espacio liderado por la psicóloga Angélica Concha Rojas, donde buscamos bienestar más allá de las etiquetas. Si quieres profundizar, conocer sus servicios clínicos o participar en sus formaciones para profesionales y familias, visita ahora su web angelicaconcha.cl y síguenos en Instagram en @diversidadinclusión Chile. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima.